entrar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tus misericordias alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. De lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos del Instituto Bíblico? Aquí en Palabra de Vida queremos saludarles y también a todas aquellas personas que nos ven por medio de las redes sociales y pueden estar conectándose para escuchar y ser parte de lo que es el culto o servicio online de nuestro Instituto Bíblico. Ahora quiero animarte a mirar a partir de aquí del capítulo 1, versículo 4 hasta el capítulo 2, versículo 18, un tema tan importante en relación a lo que es Cristo superior a los ángeles. Y he titulado este mensaje, No te sueltes de tus amarras, no te sueltes de tus amarras. Y quiero compartir contigo este mensaje pensando en este ejemplo que nace del mismo texto que vamos a leer a continuación. ¿Qué eran las amarras? ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, había en estas embarcaciones gigantescas, para poder lograr que estas embarcaciones se fijaran en un lugar,
y no se movieran y pudieran tener estabilidad y no se destruyeran, bueno, se colocaban unas amarras al muelle. Estas amarras eran unos potentes cabos, ¿no es cierto?, o cuerdas o cables que se ataban al muelle para que de esta manera esta embarcación no se perdiera a la deriva o no se chocara con el mismo muelle y podría destruirse, podría destruir la nave. Así que estando en este concepto, en esta idea, en esta ilustración de las amarras, vamos a pedirle a Dios que Él pueda abrir nuestro corazón y pueda ayudarnos a entender lo que este escritor desconocido de parte de Dios exhortó a la iglesia del primer siglo con un poderoso mensaje que nos ha llegado hasta el día de hoy para entender por qué Cristo es superior. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en este día te pedimos que tu palabra pueda mostrarnos acerca de tu corazón, acerca de lo que necesitamos aprender, necesitamos conocer, y que puedas encender en nuestro corazón un fuego para que podamos, Señor, aferrarnos a esas amarras, poder estar fijos, sujetos y de esa manera tener nuestra fe cada vez más firme en Cristo Jesús. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. No perdamos de vista el concepto o el tema mayor de esta carta que tiene que ver con la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo ante aquellos líderes, ante los profetas, ante los ángeles. ¿Por qué el escritor va a hablar acerca de los ángeles en esta parte del mensaje? Recuerda que esta carta es escrita a creyentes judíos, pero también en un contexto griego. Por tanto, la retórica de esta carta es griega. Usa argumentos para demostrar una verdad. Y en este caso, la demostración que el escritor va a utilizar es acerca de la persona de Cristo. Y va a utilizar la misma escritura, más de 82 referencias del Antiguo Testamento. El escritor utiliza entonces el Antiguo Testamento para hacer esa demostración, para colocar las evidencias, esas evidencias que mostraban que Cristo es superior. ¿Pero por qué razón? Porque no olvidemos en el contexto, estamos hablando que en el primer siglo, ya en el libro de Colosenses, Pablo lo va mencionando en el capítulo 2, versículo 18, que había una corriente de enseñanzas heréticas, erróneas, que estaban hablando que se debía adorar a los ángeles. Algunos decían que el mismo Jesús había sido un ángel. Así que estas enseñanzas estaban erosionando la iglesia y estaban desviando de la fe a aquellos creyentes del primer siglo. Por eso es tan necesario, y el escritor ve tan urgente, poder exhortar. Esta es una carta exhortativa y nos va a exhortar a que como creyentes no perdamos el rumbo, que estemos aferrados a nuestras amarras, que es la palabra de Dios, y que pongamos en alto esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y esto sucede cuando tú y yo entendemos y creemos que Cristo es superior a todo y Él es nuestra realidad máxima. Cuando tú y yo entendemos eso, jamás vamos a soltar nuestras amarras. Jamás, nunca. Y esta es una exhortación para ti y para mí en este día. Vamos a ir rápidamente a ver aquí algunos conceptos importantes. En primer lugar, no pierdas el rumbo. Eso es lo que el escritor le va a decir a estos creyentes judíos del primer siglo. No pierdas el rumbo. ¿Por qué razón va a decir esto el escritor? Fíjate ahí en el capítulo 2, versículo 1, esta expresión que el escritor va a utilizar y va a decir, por tanto. Y claro, él viene hablando acerca de las evidencias que muestran que Cristo es superior a los ángeles. Debido a este contexto, debido a estas enseñanzas erróneas, él va a dar ciertas demostraciones escriturales
de por qué Cristo es superior, entendiendo que los ángeles eran mensajeros o son mensajeros enviados por Dios. Son criaturas creadas por el mismo Dios con un propósito para servir a Cristo, para servir a Dios y para servir a los hombres. El escritor va a decir lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que dejemos de estar aferrados a esas amarras y lentamente nos vamos a deslizar, nos vamos a alejar y vamos a estar en la deriva, ¿no es cierto? Vamos a estar a la deriva. Así que aquí el escritor va diciendo es necesario, y esta expresión es necesario habla acerca de un deber que tú y yo como creyentes tenemos ante este peligro. Y dice ahí que con más diligencia, y esto está hablando acerca de algo que debe llevarnos a un cuidado mayor, a tener un fervor, a tener un cuidado extremo en relación a la atención que le estamos dando a la palabra de Dios. Debemos prestar, dice el escritor, toda nuestra atención, fijar nuestros ojos, establecer nuestro rumbo, fijar nuestras manos en las amarras y no soltarnos. Aquellas cosas, dice el escritor, haciendo referencia a cosas que habían oído en el pasado. Y esto está hablando acerca del mensaje que Dios les había dado a través de los profetas, a través de los ángeles que habían entregado este mensaje y que ellos lo habían recibido de una manera audible. Y está diciendo que nunca y una forma absoluta nos deslicemos, nos desviemos, nos apartemos y que espiritualmente vayamos a quedar a la deriva y alejarnos gradualmente de aquellas amarras que nos sostienen ahí fijamente en nuestra fe a Cristo Jesús. Déjame decirte que la situación de muchos creyentes de ese primer siglo era justamente que se estaban deslizando de su fe. Estaban deslizándose, estaban apartándose. Ahora recuerda el contexto. Habíamos mencionado, había enseñanzas erróneas, heréticas, que se estaban propagando por la iglesia en el primer siglo. Y aquellas enseñanzas tenían que ver con la adoración a los ángeles. Tenía que ver con pensar que Jesús era un ángel. Por tal motivo, el escritor ve necesario hacer esta comparación entre Cristo y los ángeles. Y mira lo que va a decir. Vamos ahí al capítulo 1, versículo 4, y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No está diciendo que Cristo fue creado. Lo que está diciendo es que más bien el eterno Hijo de Dios, es introducido al tiempo y al espacio. El Dios eterno se hace carne. Eso está diciendo, se va a vestir de humanidad y entra a la historia y camina como los hombres, junto a los hombres, se encarna. Y eso es lo que está diciendo. Y en esa humanidad y en esa encarnación, aún ahí dice superior a los ángeles. Y dice, ¿por qué razón? Dice, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí está dando razones en por qué debemos adorar a Cristo y no debemos adorar a los ángeles. Fíjate ahí en el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre que heredó, dice ese excelente nombre sobre cualquier nombre. Está hablando ahí de una designación, un título que Cristo recibió. Él es el Hijo de Dios. Ahora, los ángeles también eran llamados hijos de Dios. En realidad eran llamados hijos de Elohim. Así eran llamados. Pero el único que tiene esta designación como Hijo de Dios es Jesucristo.
Ahora mira lo que dice en el versículo 7. Y dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y mira el versículo 14 y dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En contraste a Cristo, los ángeles son criaturas creadas por Dios. Aquellos eran designados mensajeros de Dios. Eran ministros, dice, llamas de fuego. ¿Y para qué? Dice, eran ministros enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, de ti y de mí, de aquellos que son llamados también hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que son conforman la iglesia de Cristo. Aquí claramente vemos y nos encontramos que el nombre que Cristo recibió es un nombre único. No hay otro nombre ahí que Cristo ha recibido como Hijo de Dios. Y en este concepto y en este mensaje de que Cristo es el Hijo de Dios, también encontramos un misterio que no llegamos a entender. Aquí el escritor nos habla acerca de su carácter, de la naturaleza, de la relación que Cristo tiene con el Padre. Como Hijo de Dios, Él comparte la misma sustancia divina que el Padre. Es un solo Dios y por eso es llamado Hijo de Dios. Comparte la misma naturaleza divina, pero también podemos ver que es distinto al Padre porque Él cumple una función diferente como Hijo. De esa manera podemos ver cómo el autor va desarrollando este argumento, va contrastando esas ideas erróneas que tenía la iglesia acerca de los ángeles. ¿Quién debe recibir la adoración? Mira el versículo 6 y dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El único que merece la adoración es Cristo Jesús. Los ángeles adoran al Hijo de Dios. Los ángeles adoran al Hijo de Dios. Los ángeles no deben ser adorados. Los ángeles adoran a Dios. De la misma manera, nosotros debemos adorar al Hijo de Dios, quien está sentado en su trono, quien reina por la eternidad y quien es el inmutable, que merece toda nuestra adoración. Qué tremendo, ¿verdad? Este mensaje, esta exhortación que el autor está dando a la iglesia. Es necesario que con más diligencia atendamos ¿a qué? A estas cosas que hemos oído. Estas cosas, este mensaje, que Cristo es superior, que no hay nadie que sea mayor que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, misma sustancia, que es uno con el Padre, pero también que es distinto al Padre, pero que es Dios, Dios hecho hombre. Aquí el escritor va diciendo que debemos entender, prestar toda nuestra atención a este mensaje, a este mensaje que Dios había traído por medio de los ángeles. ¿Para qué? Para que mantengamos nuestro rumbo de nuestra fe y que no estemos desviados, perdidos, ¿no es cierto? Aquí la ilustración es un barco que necesita unas amarras, unas cuerdas fuertes que estén ancladas en el lugar correcto, en la dirección correcta, de la manera correcta, para que no nos perdamos a la deriva, como aquel barco, aquella embarcación que si no estaba sujeta a esas amarras, podía perderse a la deriva, podía aún destruirse, porque ya hablamos que estas cuerdas sujetaban y permitían que aún el oleaje, el viento, la tormenta que golpeaba la embarcación no la fuera a golpear contra aquel lugar donde estaba encallado y pudiera destruirla, ¿verdad? Esa es la idea y este es el ejemplo que podemos tomar para poder entender este concepto. Pero déjame decirte que esto es como aquellos cristianos,
¿no es cierto? Que son como aquellas embarcaciones que necesitan colocar sus amarras fuertemente en el lugar correcto. Pero muchos creyentes están colocando sus amarras no en el lugar correcto. Esas amarras son la palabra de Dios, es el lugar donde tenemos que sujetarnos, ¿verdad? Pero muchas veces estamos escuchando pensamientos, ideas de hombres, ¿verdad? Doctrinas que tratamos ahí de escuchar porque llaman la atención, porque tal vez estamos pensando que nos dan mayor luz, mayor revelación, que nos ayudan a entender más. Pero ojo, ten cuidado con aquellas informaciones que encontramos a veces en el internet. A veces escuchamos en nuestros dispositivos un podcast y después estamos escuchando ideas, pensamientos, ¿no es cierto?, de hombres, pero que no nacen, no brotan de la palabra de Dios. Ahora, también hay un peligro, que podemos estar leyendo la Biblia. Déjame decirte algo más. Podemos estar leyendo la Biblia, meditando en lo que la Biblia nos está diciendo. Estamos incluso hasta sintiendo, pero déjame decirte que no estamos colocándonos correctamente en esas amarras. Es decir, a lo que el escritor está diciendo, de poner toda tu atención de manera diligentes en aquel mensaje, en aquel pensamiento expresado en palabras que vienen del corazón y de la mente de Dios. Es como simplemente oír, pero no vivirlo. Es oír, pero no apropiarte de la palabra de Dios. Y eso que no estamos haciendo nos lleva a deslizarnos. Es como soltarte de a poco y alejarte de esa fe. ¿Cuántos creyentes hoy están alejados de su fe? ¿Cuántos creyentes gradualmente, de una manera lenta, pero poco a poco se fueron alejando de la fe verdadera y hoy están sumergidos en diferentes ideas y conceptos aún teológicos de hombres que podemos decir que nos narra la historia de la iglesia, pero que lamentablemente en este concepto de querer, ¿no es cierto?, saber todo y tratar de develar lo que no ha sido develado para nosotros, caemos en cuestiones humanas, en preferencias y lamentablemente no solamente nos desviamos nosotros, llevamos a otros creyentes a desviarse de su fe, llevamos incluso a la iglesia misma a desviarse de su fe. Y el resultado es triste, el resultado es lamentable. Muchos creyentes hoy están apartados de su fe. Aquellos que estaban fervorosamente defendiendo a hombres, defendiendo a conceptos teológicos, defendiendo sistemas teológicos, hoy están perdidos, hoy están alejados de la verdad. Eso es triste. Mira, si hay algo que te aleja de la verdad, si hay alguna enseñanza que te aleja de Cristo, que rompe la unidad de la iglesia, que rompe esa armonía que tenemos, déjame decirte que es algo que tú debes desechar, que es algo que no debes dejar que entre a tu mente, que entre a tu vida y se apropie de ti, de tus pensamientos. Lo que el escritor está diciendo es cuidado con aquellas enseñanzas erróneas que están ahí deambulando alrededor de la iglesia y tratando de entrar por medio del descuido de algún creyente que de pronto es movido por la curiosidad y el deseo de querer saber y llenar su mente de información, mas no su corazón de la palabra de Dios. En segundo lugar, el escritor va diciendo, pon en alto esa salvación tan grande. Déjame decirte, y vamos a leer en el versículo 2, cómo de pronto aquellos cristianos de este primer siglo estaban escuchando estas enseñanzas erróneas y habían dejado de mirar la palabra de Dios.
Y el escritor va a utilizar esta expresión. Él va a decir, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Ahora, mira aquí, está hablando acerca de ese mensaje que había sido dado a Moisés, que había sido dado a los profetas en el Antiguo Testamento y que había sido traído por los ángeles. Y va diciendo que ese mensaje es firme. Está diciendo que ahí es el lugar más seguro donde puedes caminar, donde puedes colocar tu pie. Y está diciendo en relación a un peligro que corremos. Y va mencionando a qué peligro en el versículo 3, cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podemos escapar? ¿Cómo podemos huir? Está diciendo de esa salvación, de ese descuido, de estar nosotros, ¿no es cierto?, dejando de valorar esa salvación. Ahí el concepto tiene que ver con menospreciar esa salvación. ¿Cómo un creyente puede llegar a este punto de menospreciar esa salvación? Bueno, cuando tú dejas de colocar tu pie en el lugar más seguro que podamos tener, que es la palabra de Dios. Cuando tú quitas tu pie del lugar más seguro que puede tener el creyente, que es la palabra de Dios, y empiezas a colocar tu pie en ideas, en pensamientos humanos, es ahí donde entonces empiezas a menospreciar la palabra, la salvación, esa salvación tan grande y el concepto tan grande. Está hablando de algo que tiene mucha importancia, de algo que es muy grande, ¿no es cierto? Y eso es la salvación. Y más adelante en el capítulo 2 va a hablar acerca de por qué esa salvación es tan especial y tan importante. ¿Qué le costó a Jesús? ¿Y qué tuvo que hacer Jesús para lograr esa salvación? Fíjate, ahí en el capítulo 2, versículo 2 que acabamos de leer, menciona un peligro, pero también menciona una consecuencia. Dice ahí, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí es algo muy importante para poder observar. ¿A qué se refiere el escritor con toda transgresión y desobediencia? Pues está hablando acerca de cruzar la línea. Está hablando acerca de menospreciar la palabra de Dios, de quebrantar la palabra de Dios. ¿Sabes? Está hablando de una acción deliberada. Es decir, de una manera tan soberbia, tan orgullosa, de poder decir, sí, eso es que yo ya sé. Es que yo ya conozco, y de pronto vamos tomando esa verdad que está en la palabra de Dios y la menospreciamos. No solo eso, dice, habla de una desobediencia, y está hablando aquí de ir en contra, de una forma voluntaria. Estamos hablando de ir contrario a lo que estamos escuchando. La palabra ahí está hablando de no querer escuchar, de elegir desobedecer por desinterés. Es decir, eso no me importa, eso yo ya lo conozco, eso yo ya lo escuché, entonces le damos menos importancia. ¿Cuántos creyentes van hoy a la iglesia, o se reúnen en su casa, prenden el internet y se conectan ahora que estamos con el tema de los cultos a distancia y dicen, eso ya lo sé? Eso ya lo escuché. Cuidado, mis queridos alumnos del Instituto Bíblico. Has pasado un año en el Instituto Bíblico, 2 años, estás terminando tu 3er año de Instituto Bíblico. Lamentablemente, muchos alumnos que llegan a estar estudiando la palabra de Dios caen en esta actitud de soberbia, de orgullo, de no estar expectantes de escuchar la palabra de Dios con una actitud humilde, de sorprenderse, de amar la palabra de Dios, sino de menospreciar, decir, sí, ya la escuché. No, ya sé lo que va a decir el profesor, ya sé lo que va a decir el pastor, ya escuché este mensaje, 3 veces lo ha predicado el pastor, y de pronto estamos abiertamente, deliberadamente, menospreciando la palabra de Dios, pero también decidiendo
desobedecerla, al no escuchar y al desestimarla. Fíjate que eso es lo que nos dice el escritor, que debemos cuidar, que debemos tener bastante diligencia en no soltarnos de las amarras, pero en segundo lugar, en valorar esa salvación tan grande que Cristo logró en la cruz para darnos a nosotros libertad del pecado, darnos perdón y darnos también una posición en Cristo Jesús. ¿Cómo escaparemos de esta si descuidamos una salvación tan grande? Sabes, debemos recordar tres cosas. Debemos recordar en primer lugar que la palabra de Dios es firme, que es el lugar más seguro en el cual podemos colocar nuestra fe. En segundo lugar, debemos recordar que los que desprecian su palabra reciben justa retribución. Ahí está diciendo, justa retribución, está hablando del premio, el salario. Dios no va a pasar por alto si tú y yo estamos menospreciando su palabra. Pero en tercer lugar, recuerda quién es Jesús. Recuerda quién es Jesús. Y en el capítulo 2, el escritor va a hablarnos acerca de Jesús y va a hablarnos acerca de su encarnación. No solamente él va a demostrar escrituralmente, usando el Antiguo Testamento, que Jesús es superior a los ángeles, sino y por tal motivo merece toda nuestra adoración, sino que él va a presentarnos las razones de su encarnación y cómo a través de esa encarnación que era necesaria para nuestra salvación, logró esa salvación tan grande para nosotros. Sabes, Jesús es el Hijo encarnado. Él posee dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y es una sola esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Dice ahí en el versículo 8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a él. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y por todos Cristo murió. Era necesario para nuestra salvación que Él gustase la muerte por todos. Y para eso era necesario que el Hijo se hiciese carne, se encarnara para poder morir y para poder gustar la muerte, dice la Escritura, por todos. Y ahí va mencionando que era necesario, porque era necesario esa encarnación. En primer lugar, era necesario, como dice el versículo 9, para poder darnos esa expiación, el tomar nuestro lugar a favor nuestro. Pero en segundo lugar, para ser autor de salvación, dice el versículo 10. Dice ahí que a través de esos sufrimientos fuera perfeccionado el autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Cristo Jesús. Y Él fue perfeccionado por medio de esas aflicciones. ¿Qué significa eso? A Dios no le falta nada, Él es perfecto. Pero dice que a través de las aflicciones, en su humanidad, Él experimentó esas cosas. Él experimentó lo que era el sufrimiento, lo que era la muerte, ¿no es cierto? Y otras cosas más. Pero en tercer lugar, esa encarnación era necesario para unir a todos los creyentes en una sola familia. Por eso dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Somos hermanos de Cristo, por medio de Cristo. En Cristo se da esa unión mística, ¿no es cierto? Y a través de esa unión es que podemos entender que somos declarados justos. Es que podemos entender que somos aceptos en el amado. Es que somos perdonados y declarados hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Era necesario esa encarnación para vencer al diablo y librarnos de su poder. Dice ahí en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y en último lugar, era necesario para ser el misericordioso y fiel sumo sacerdote. En el capítulo 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aférrate, no te sueltes de las amarras, no te sueltes de esas amarras. Esa es la exhortación del escritor. Somos exhortados a no perder el rumbo. Si tú te aferras a la palabra de Dios, si tú fijas tus amarras en la palabra de Dios, jamás te vas a deslizar, jamás te vas a deslizar. En segundo lugar, si tú pones en alto esa salvación, como dice ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si tú cambias tu forma de pensar, si tú mantienes ese pensamiento que la Biblia enseña, que esa salvación le costó a Cristo su vida, que Él derramó su sangre, que el Padre tuvo que entregar a su Hijo. Y déjame decirte ese misterio que no entendemos, que el Hijo exclama en aquella cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si no valoramos esa salvación tan grande, debemos valorar esa salvación. Y cuando nosotros ponemos nuestra ancla en la palabra de Dios, vas a valorar esa salvación. Recuerda que la palabra de Dios es firme. Recuerda que los que desprecian la palabra de Dios van a recibir justa retribución. Y recuerda quién es Jesús. Él es Dios hecho hombre. Él es Dios hecho hombre. Y quiero terminar haciéndote dos preguntas. ¿Cómo están tus amarras? ¿Te recuerdas la embarcación al inicio? Era necesario fuertes amarras para que esa embarcación no chocara, ¿no es cierto?, contra el muelle y se destruyera. Para que esa embarcación permaneciera firme, sin ir a la deriva. Y esas amarras tienen que estar fijas en la palabra de Dios. ¿Dónde estás colocando tus amarras? ¿Cómo están tus amarras? ¿Están fundamentadas en la palabra de Dios o están fundamentadas en una teología de algún hombre o están aferradas a un pensamiento que está de moda, que lo etiquetan en las redes sociales y te gustan esas frases? ¿Sabes? Es triste, te digo así, como profesor y también como creyente, ver que muchos cristianos se están ahí apurando en colocar etiquetas en las redes sociales y postean en su Facebook frases de ciertos creyentes, de ciertos hombres de Dios, de ciertos teólogos, y están más preocupados en esas frases que en la misma palabra de Dios, en la misma palabra de Dios, en esa sola que decimos decir que creemos, sola escritura, pero que muchas veces no es sola escritura, sino a veces son solas frases de hombres que pueden estar equivocados, que no tienen toda la luz, que no tienen toda la verdad. ¿Dónde están tus amarras? En segundo lugar, ¿dónde estás colocando esa salvación? ¿La valoras? Esa salvación tan grande que que es fruto de entender quién es Jesús. Cuando tú entiendes, cuando tú tienes una perspectiva correcta de Cristo, eso te va a ayudar a no soltar tus amarras. Cuando tú tienes una perspectiva correcta de Cristo, tú vas a valorar esa salvación tan grande. Espero que este mensaje haya sido de bendición.